Dicen que los gallegos somos muy desconfiados. A mí me gusta pensar que no es que seamos desconfiados, es que hemos elevado el pensamiento crítico a categoría de arte. Y eso se ve en cómo a veces estas opiniones que vemos publicadas en el periódico, que muchas veces nuestro carácter gallego nos hace pensar que la opinión pública no tiene tanto que ver con la opinión publicada, porque estas verdades obvias, unidas a nuestro buen sentidiño, pues nos hace pensar si realmente las cosas son así. Un ejemplo es esta verdad, al parecer obvia, de que los humanos no deberíamos de tomar leche, porque somos los únicos mamíferos que toman leche después de la lactancia y además de un animal de una especie diferente. Y yo, que tengo un perro al que le doy la leche que me queda del desayuno, cuando me acerco a él con el cacito y lo veo hacer piruetas, pues me hace pensar que esa obviedad no es tan obvia y que la única razón por la que mi perro no toma más leche es porque no puede abrir la puerta de la nevera. Otras verdades obvias, por ejemplo, puede ser cuando sale información que dice, por ejemplo, que una vaca contamina más que un coche. Y la última persona que me comentó esto, pues le contesté, bueno, pues no te digo que ni que sí ni que no. Sencillamente hagamos la prueba. Yo esta noche duermo en mi garaje con una vaca y te invito a que tú duermas en tu garaje pues con el coche encendido. Y mañana pues llegaremos a un acuerdo. Y eso, todas estas ataques a las pobres vacas, a mí a veces me hace pensar si es que realmente tiene la sociedad algo en contra de este maravilloso animal. Porque parece mentira, pero la vaca se está extinguiendo. De hecho, hace una semana, pues la última granja lechera en Teruel cerró. O sea que realmente la vaca ya se ha extinguido en Teruel, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa si realmente la vaca se extingue? Si dejamos de tener vacas en España, por ejemplo. Pues esto supondría que miles de pueblos en España desaparecerían, porque desaparecería su medio económico. Por ejemplo, solamente en Galicia, 2/3 de la actividad agraria, económica del territorio desaparecerían. Y esto tiene un impacto muy importante. Porque a mí toda esta lucha contra la vaca me hace pensar a veces que realmente no somos conscientes como sociedad de la importancia del rural, ¿no? Y de la sostenibilidad económica del rural. ¿Y qué es realmente el rural, si lo pensamos bien? Pues el rural hoy representa el 85% del territorio en España. Y en este 85% del territorio vive solamente un 17% de la población. Un 17% de la población. Si lo pensamos al revés, esto quiere decir que el 83% de la población, que es la población urbana, vive en el 15% del territorio. Ahora nos explicamos por qué los pisos en las ciudades son cada vez más pequeños y más caros. Pero el rural tiene un impacto también en el sentido de que pues ese 17% de la población que vive en el rural es la gente que produce la comida que alimenta al 100% de la población, ¿no? Y tenemos teniendo en cuenta que la población está subiendo y que para el año 2050 pues seremos más de 9.000 millones de personas en este mundo, el rural hoy en día se debería de estar preparando para poder abastecer, para poder producir un 70% más de comida. Y nos preguntamos, ¿cómo lo vamos a hacer si solamente tenemos ahí un 17% de la población y encima es una población que cada vez está más envejecida y cada vez está desapareciendo más? Y realmente es un problema importante porque el rural no solamente nos da de comer a todos, sino que también es responsable del mantenimiento del territorio.
gracias a tener un buen rural, pues podemos tener un aire puro y un agua limpia, ¿no? Porque el que desapareciera de nuevo la maravillosa vaca, pues haría que desapareciera lo que es la ganadería extensiva. Y con ello también los pueblos y la gente de los pueblos que son los que cuidan de los montes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando los montes no se cuidan? Pues que hay un montón de matorrales que son un combustible fabuloso para los incendios que estamos viviendo hoy en día. Y esto lo hemos vivido este verano, cuando las provincias donde más despoblamiento rural hay, como Lugo, Zamora, Teruel, Orense, pues se han producido los peores incendios. Se han producido los peores incendios porque, claro, es que es verdad que el cambio climático está ayudando a que haya más incendios, pero el hecho de que no haya nadie que cuide los montes hace que esos incendios cada vez sean más virulentos y más difíciles de extinguir. Con lo cual parece que es obvio que es difícil tener una sostenibilidad ambiental sin tener una sostenibilidad económica. Y la realidad es que el rural se está enfrentando a grandes retos que no hacen pensar que tenga un gran futuro. Retos como la falta de servicios, como una peor conectividad, como el propio cambio climático que hace que tengan sequía o fuertes heladas como han tenido el año pasado y han destruido cosechas enteras. Retos como la falta de atractivo que tiene para la gente joven y para atraer gente que quiera trabajar en el rural. Retos también como las exigentes normativas medioambientales a los que están sometidos hoy las personas que trabajan en el rural, ¿no? Que hace que sus empresas pues, sean menos competitivas con otros países que no tienen esta reglamentación. Y en especial hay dos que a mí me preocupan un montón, que me preocupan muchísimo, que es pues la falta de relevo generacional y el éxodo de las mujeres jóvenes del rural. De hecho, 2 de cada 3 personas que abandonan el rural son mujeres en edad fértil. Y claro, todos sabemos que si no hay mujeres, no hay niños. Y si no hay niños, no hay futuro. Y os preguntaréis, ¿y por qué se van las mujeres del rural? Pues las mujeres del rural se van porque, a pesar de que, según información de FADEMUR, están mejor preparadas, tienen una mejor formación, pues resulta que representan el 38% del paro que hay en el rural, frente a un 15% que tienen los hombres. Además, las que trabajan pues están representadas principalmente en empleos con una banda salarial más baja y con condiciones peores, como contratos más precarios, contratos de fijo discontinuo o contratos parciales. Aparte de que sufren la discriminación no solamente de ser mujer, sino además de ser mujer en el rural, en un sitio donde, al no haber servicios, pues se tienen que desplazar para llevar a los niños al colegio, para llevar a los mayores a los centros médicos, para ir a la compra, etc. Y encima, pues recae sobre sus espaldas el cuidado de los niños y de los mayores e invierten 3 veces más tiempo que sus compañeros en atender a las tareas del hogar. Y esto al final, ¿qué consecuencias tiene? Pues que básicamente no tienen tiempo para ellas. No tienen tiempo para seguir formándose, no tienen tiempo para estar representadas en los organismos donde se toman las decisiones en el rural, como puede ser asociaciones agrarias o sindicatos agrarios. Y claro, si no hay nadie que defienda sus derechos, pues se quedan un poco olvidados. Y realmente es una pena, porque no nos podemos permitir que la diferencia de género pues, repercuta en el despoblamiento del rural. Porque al no estar ayudando a las mujeres a tener igualdad en el rural, estamos impidiendo que el potencial de miles de mujeres se desarrollen. En realidad lo que estamos impidiendo es tener grandes profesionales y grandes empresarias en el rural que pueden crear un impacto económico para el rural enorme y que pueden contribuir a la sostenibilidad y a la fijación de población en el rural. Imagino que a estas alturas algunos de vosotros estaréis pensando, ya Carmen, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? Al final, yo no trabajo en un organismo público que pueda tener algún impacto sobre la igualdad de género en el rural o el emprendimiento en el rural o que haya más conectividad en el rural. ¿Yo qué puedo hacer?
Pues la verdad es que cada uno de nosotros en esta habitación podemos hacer muchísimo. Todos y cada uno de nosotros en esta habitación tenemos el poder de cambiar esta situación por el famoso efecto mariposa. Al final todo está interconectado y esas decisiones cotidianas que parece que no tienen una gran importancia, al final la tienen, y mucho. Y es muy fácil de explicar. Estos bloquecitos representan el rural, las empresas que tenemos en el rural. Por ejemplo, esto es una ganadería láctea, esto es una ganadería de carne, esto es una granja de pollos y esto, pues, es un agricultor de frutas y de hortalizas. Estas empresas les venden sus productos a la industria alimentaria. Y esta industria alimentaria le vende sus productos a la restauración y le vende sus productos a la gran distribución. Ves que cada uno tiene una forma, porque cada uno es un mundo diferente, ¿no? Y esto hace que el equilibrio sea un poco delicado. Y esta gran distribución, al final, nos vende los productos a todos nosotros, los consumidores, que estamos aquí, en la cabeza. Vamos a ponernos aquí, que estamos más seguros. Y cuando somos conscientes de qué es lo que está detrás del precio que pagamos y de dónde viene el producto que consumimos, pues tenemos un gran impacto en esa cadena alimentaria. Y esto es muy fácil de entender. Os voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí el otro día. Me he ido al supermercado a comprarme unos arándanos. Y había allí 2 paquetitos de arándanos, pues que parecían más o menos lo mismo. Sin embargo, el precio era diferente. Uno era más barato que el otro. ¿Cuál es el truco? Miro con un poquito más de cuidado y veo que uno es de origen España y el otro es de origen Marruecos. Y casualmente el de origen Marruecos es más barato. ¿Por qué el de origen Marruecos es más barato, teniendo en cuenta que Marruecos está mucho más lejos que Álava? No sé dónde vienen los arándanos, la verdad. Pues ¿por qué? Pues sencillamente porque en Marruecos tienen unas restricciones para la producción que no respetan el medio ambiente de la misma manera que tenemos en España y, a decir de verdad, en Europa. Y además, pues, la banda salarial de los trabajadores y los derechos de los trabajadores en Marruecos pues es muy diferente al que tenemos aquí en España. Entonces, si solamente pensamos en el precio, pues compramos la de Marruecos. Entonces, nosotros somos una sociedad que defiende el tener un medio ambiente sostenible, pero sin embargo compramos en una sociedad donde no tienen los mismos estándares que nosotros. Y esto está perjudicando a nuestro sistema productor, que no son competitivos porque tienen unos estándares más altos. Entonces, ¿cómo podemos crear ese efecto mariposa? Pues realmente siendo consumidores responsables, que entienden de dónde vienen los productos y que entienden cómo ese precio tiene que poder sostener a toda la cadena alimentaria. Y yo sé que eso realmente pues, es un esfuerzo. Hay que leer, hay que informarse, hay que leer mucho, porque como decía antes, la opinión pública y la publicada es un poco diferente y hoy en día pues, todos sabemos que lo que leemos está bastante influenciado por diferentes intereses. Pero eso es lo interesante de ser un consumidor informado y un consumidor responsable y un consumidor que realmente entiende que si no hacemos algo diferente, pues las cosas van a seguir siendo de la misma manera. Es decir, cada día tendremos menos gente en el rural. Y el día que nos falte la comida, está claro que la gente de Marruecos le va a dar primero a su población antes de darnos a nosotros. Entonces es algo que deberíamos de empezar a pensar ya en estos momentos y que deberíamos empezar a hacer algo diferente. Porque si la gente en el rural se sigue marchando, lo que va a pasar es que no vamos a quedar nadie aquí. El futuro del rural, al final, es el futuro de todos. Muchísimas gracias.